Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos. En esta noche vamos a comenzar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Hoy, como cada jueves, tenemos nuestro acostumbrado culto de oración y estudio bíblico y vamos a comenzar este tiempo orando a nuestro Dios y vamos a comenzar encomendando a Dios todo este tiempo, poniendo en manos de nuestro Dios todo lo que vamos a hacer en esta noche. Así que yo los invito a que allí donde están oremos. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, nosotros en esta noche te damos las gracias a ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador, nuestro Dios, y queremos agradecerte en esta noche, Señor, tu misericordia y el amor que tienes con nosotros, oh Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú existes, oh Señor, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo, oh Señor. Te damos a ti las gracias, oh Señor, porque tú eres, Señor, quien provee, quien suple, Señor, quien sustenta nuestras vidas, Señor. Queremos agradecerte, Señor, que a pesar, Señor, de todos nuestros errores, nuestros fracasos, de todo nuestro pecado, Señor, te damos gracias por la paciencia y el amor que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, juntos como iglesia, Señor. Queremos venir a ti, Señor, presentarnos delante del trono de tu gracia, Señor, en este culto de oración. Pero también queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que en esta noche, Señor, en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado, oh Dios. Permite, Señor, que en esta noche, Señor, todas nuestras oraciones, Señor, lleguen a ti en olor fragante, Señor. Nosotros venimos ante ti porque reconocemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que dependemos de ti, Señor, que nuestras vidas sin ti no son nada, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, oh Señor. Por eso, Señor, nos hemos reunido en esta noche, Señor, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor, reconociendo, Señor, que no hay un Dios tan grande como tú, no hay un Dios, Señor, que pueda hacer las obras que tú haces. Tú eres, Señor, el Dios que todo lo puede, el Dios que está presente en todo lugar y el Dios que todo lo sabe, Señor. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro sentarnos, Señor. Y aún, Señor, antes de hablar, Señor, tú conoces ya lo que nosotros vamos a decir, Señor. Amado Dios, Señor omnipotente, te damos las gracias, oh Señor, por tú estar con nosotros, oh Señor. Gracias por cada amigo, cada visitante en esta noche, que en esta noche nos reunimos, oh Señor, porque queremos alabarte, Señor, queremos adorarte, cantar a ti, Señor, reconocer, Señor, tu majestad, reconocer tu señorío, Señor, reconocer, Señor, que tú eres Dios, Señor. Gracias, Dios Santo, por cada una de las familias aquí representadas y por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros, oh Señor. Perdona todos nuestros pecados, oh Señor. Perdona todas nuestras faltas, oh Dios Santo. Oramos, Señor, en esta noche también en confesión, reconociendo, Señor, de que somos pecadores, Señor, pero también reconociendo, Señor, que en ti encontramos perdón, oh Señor. Por eso oramos a ti, Señor, para que tú seas purificando nuestras vidas, para que tú seas limpiándonos cada día, Señor. Que incluso nuestros pensamientos, oh Señor, sean purificados por ti, Señor, que todas nuestras intenciones de nuestro corazón, tú seas limpiándolas, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor. Nosotros como iglesia individualmente nos arrepentimos de todos los pecados que cometemos contra ti, Señor, porque es contra ti que pecamos y queremos, Señor, en esta noche orar, Señor, en arrepentimiento para que tú seas haciendo cada día de nosotros hombres y mujeres más santos, alejados del pecado y que podamos, oh Dios Todopoderoso, rectificar nuestros caminos, Señor, enderezar nuestras sendas, Señor, y solo tú puedes hacerlo en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, cada día, Señor, a poder, Señor, permanecer en ti, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que tú eres la vid verdadera, Señor, y nosotros somos los pámpanos. Ayúdanos, Señor, porque solamente cuando estamos junto a ti, Señor, permaneciendo en ti, Señor Jesucristo, podemos dar fruto. Separados de ti nada podemos hacer, oh Señor.
Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Gracias, oh Dios Santo, por este tiempo. Gracias te damos porque podemos abrir tu palabra, cantar a ti, Señor, en esta noche, y oramos para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón, oh Dios Santo, que a través de todo lo que hagamos, Señor, en esta noche, tu nombre sea exaltado, Señor, y que tú, Señor, también traigas, Señor, a través de tu palabra, traigas cambios a nuestras vidas, Señor, transforme nuestras vidas y traigas también salvación, Señor, para aquellos que no están en ti, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Pues, hermanos, sean bienvenidos todos. Damos la bienvenida a nuestra hermana Elba, que estuvo de viaje para Bolivia visitando a su familia. Ella está aquí con nosotros y damos gracias a Dios porque ha llegado cansada, pero ha llegado bien. Gracias al Señor. Es un viaje muy largo y damos gracias al Señor porque la ha cuidado también. Mi cuñada Claudia, que estábamos orando por ella, por su viaje. Damos gracias a Dios porque la ha cuidado, la ha traído bien y está aquí con nosotros en esta noche. Y también es un motivo de dar gracias a nuestro Dios. Hay muchas acciones de gracias. Ahora tendremos un ratito, ¿verdad?, para dar gracias a nuestro Dios también. Pero antes vamos a alabar a nuestro Señor. Yo los invito a que nos pongamos de pie y alabemos a nuestro Dios en esta tarde. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar
reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. También queremos en esta tarde noche, pues, escuchar su palabra, ¿no? Vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra de Dios y vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios en la vida de Elías, de este profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, y estamos llevando una serie de estudios todos los jueves, ¿verdad? Y lo he titulado Aprendiendo a depender de Dios. En Primera de Reyes 17, vamos a ubicarnos allí en Primera de Reyes. En el capítulo 17 veíamos en el comienzo de estos estudios, pues la primera vez que encontramos al profeta Elías en la Biblia es allí en el capítulo 17, versículo 1. Luego fuimos en los estudios avanzando y ya en Primera de Reyes 17, del 3 al 7, vimos lo que fue la primera parada de Elías en el arroyo de Querit. Seguidamente vimos la segunda parada de Elías, que fue en Sarepta, allí con la viuda de Sarepta, del capítulo 17, de los versículos del 8 al 24. Y hoy vamos a seguir con este estudio y vamos a empezar en el capítulo 18 y vamos a ver el encuentro de Elías con el rey Acab. Esto, la verdad que cada vez que preparo estos mensajes es más emocionante, ¿verdad? Y muy edificante, la verdad, la palabra del Señor, cómo habla a cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy entonces, por tanto, el encuentro de Elías con el rey Acab y vamos a ubicarnos allí en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer este relato y yo quiero que en esta noche, mis hermanos, no nos enfoquemos tanto en Elías, sino que nos enfoquemos en el Dios que sostuvo a Elías en medio de toda esta situación en la cual él está atravesando hasta ahora en este capítulo 18. El texto de Primera de Reyes 18 es un texto largo y por eso lo he dividido en tres escenas. Vemos en la primera escena, vemos el encuentro de Elías con Acab, que es lo que vamos a abordar en esta noche, de los versículos 1 al 19. La segunda escena es Elías confronta al pueblo, de los versículos 20 al 24. Y en la tercera escena es Jehová versus Baal, del versículo 25 al versículo 40. Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que hoy nos dará tiempo solamente para ver la primera escena, el encuentro de Elías con el rey Acab, ¿eh? Y recuerden que Elías, para hacer un poco de resumen, ¿verdad? Recuerden que Elías había tenido un encuentro con el rey Acab en Primera de Reyes 17 y como les dije, allí es donde nosotros podemos ver a Elías por primera vez en la Biblia, donde se nos dice que Elías el Tisbita fue enviado por Dios a encontrarse con Acab. Acab, un rey perverso, un rey malo, casado con una mujer también perversa y pagana llamada Jezabel, que juntos habían desviado al pueblo de Dios en pos de otros dioses. Pero este rey, vemos que este rey también se había encontrado con Elías allí en Primera de Reyes y durante 3 años, fíjense bien, durante 3 años aproximadamente, ellos no se habían visto, Elías y Acab. Y en esta ocasión, cuando se vieron por primera vez, Elías le profetiza la sequía. Elías le profetiza que no va a llover hasta que él volviera a hablar. Y han pasado ya por lo menos 3 años y medio, quizás, que Elías ha dicho esto, pasado 3 años y medio, y Elías lo vemos que ya ha pasado por el arroyo de Querit,
donde fue alimentado por cuervos, donde bebía agua del arroyo se secó y Dios lo envía a Sarepta, que está en Sidón, donde él fue alojado allí con una viuda, vivió de una manera muy precaria, muy pobre, donde fue sustentado por esta viuda. Elías sale de allí de Sarepta, sale de allí de donde está viviendo con la viuda, y es lo que vamos a leer ahora del versículo 1 al 19 del capítulo 18. Entonces vamos a leer esos 19 versículos para que podamos ver qué es lo que está pasando con Elías ahora. Encuentro de Elías con Acab. Capítulo 18, repito, versículo del 1 al 19, dice así la palabra de Dios. Y después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año. Fíjense que otra vez vino la palabra del Señor. Él se movía por la palabra de Dios, diciéndole, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías, ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida a los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por el otro. Abdías estaba en el camino cuando Elías salió al encuentro, y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo, ¿es usted Elías, mi señor? Él respondió, yo soy. Ve, dile a tu señor que aquí está Elías. Y él dijo, ¿qué pecado he cometido que entregas a su siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarlo. Y cuando decían, no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado. Y ahora dices, ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Y sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarlo, me matará. Aunque yo, su siervo, he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Y ahora usted me dice, ve, dile a tu Señor, aquí está Elías. Entonces me matará. Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me presentaré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, en este relato. Este rey, repito, no se había encontrado durante 3 años y medio aproximadamente con Elías. Y vamos a resumir un poco el relato. Recuerden que el rey Acab anda con Abdías. Abdías es ese, digámoslo así, el secretario del rey. Pero fíjense que nos dice el pasaje que Abdías es un hombre que es temeroso de Dios. Y miren, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver en este relato que Dios, en su providencia, Él tiene muchas personas que Él pone de manera estratégica, digámoslo así,
en diferentes lugares, y Abdías, dice la palabra de Dios, que había escondido a profetas del Señor. Era un hombre que temía a Dios. Entonces ellos estaban buscando hierba para el ganado. Tanto el rey Acab como Abdías dividieron sus caminos, se dijeron, bueno, tú ve por aquí, yo voy por el otro camino, vamos a buscar hierbas para alimentar al ganado, para no tener que matar el ganado. Y Abdías en su camino, cuando va buscando hierba para el ganado, dice ahí la palabra de Dios que se encuentra con Elías. Y ahí tiene un intercambio de palabras donde Elías le dice, ve y dile a Acab que aquí está Elías. Y yo quiero que, como en cada estudio que hemos llevado, yo quiero que veamos algunas lecciones, algunas aplicaciones para nuestras vidas que pueden ser útiles para nosotros en este relato. Y la primera es que, número uno, que al leer este texto, nosotros comenzamos poco a poco, comenzamos a entender los motivos de por qué las pruebas de Querib, por qué la prueba de Sarepta, que fueron pruebas muy difíciles para Acab, pero no lo podíamos comprender quizás nosotros, ¿verdad? Cuando vimos toda esta parte, no lo podíamos comprender porque Dios en su santa voluntad, noten que Él hace pasar a su profeta, hace pasar al profeta Elías por cosas que son ilógicas y que humanamente para nosotros son cosas que muchas veces no tienen sentido. Lo hace pasar por cosas que tú dices, bueno, esto parece un poco absurdo, y porque primero lo envía a un arroyo a vivir de cuervos. Luego, ¿verdad? Lo lleva también de una manera aislada, lo lleva a vivir con una viuda de una manera muy precaria, lo lleva a vivir a su profeta en una pobreza extrema con esta viuda, de una manera muy precaria, pero ahora lo vemos, ¿verdad? Nosotros vemos ahora, a la luz de lo que viene más adelante, nosotros podemos ver que lo que Dios estaba haciendo a través de esas pruebas, tanto de Querib como en Sarepta, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Elías era construyendo la fe de Elías, construyendo el carácter de Elías, reforzando la fe de Elías, ensanchando la fe de Elías, preparándolo precisamente para este encuentro con Elías. De otra manera, él no hubiese podido enfrentar a este rey. Y quizás este pasaje que leímos es el clímax del ministerio profético del profeta Elías. Pero repito, ya Elías es un hombre con una fe fuerte. Ya Elías lo encontramos aquí y vemos a un profeta con una fe profunda, ¿no? Con una valentía, porque mire, se requiere mucha valentía para hablarle así de esta manera al rey Acab. Se requiere mucha osadía para hablarle como lo hizo y de enfrentarse a los profetas de Baal, como lo vamos a ver más adelante. Así que nosotros con todas estas pruebas que Elías ha pasado, nosotros comenzamos a ver que Dios hace las cosas con un propósito, que Dios tiene un sentido en todo lo que hace en nuestras vidas. Y aunque muchas veces, mis hermanos, mire, aunque muchas veces no entendemos por qué pasan situaciones tan difíciles en nuestras vidas, déjenme decirles que Dios ve el final desde el comienzo. Nosotros necesitamos muchas veces pasar por muchas cosas para al final ver qué es lo que pasa en nuestras vidas, pero Dios no es así, porque Dios puede ver el final en el comienzo de cada una de nuestras circunstancias, desde el principio, y Él entiende por qué una cosa es necesaria para producir otra. Solamente Él lo entiende. Y número dos, otra lección que podemos aprender aquí es que esa valentía, esa osadía de Elías al presentarse al rey Acab, mire, eso es el resultado de todas las pruebas que él pasó en Querib, en Sarepta, y que todo eso lo que ayudó a Elías fue a que él pudiera construir una fe genuina, una fe fuerte en el Señor. Porque déjenme decirle, mis hermanos, que presentarse ante el rey Acab no era algo fácil. Este era un rey malvado, era un rey perverso. No era fácil.
Y noten que aquí el secretario, Abdías, le dice a Elías, a ti te han buscado por todas partes. O sea que Elías era un hombre que estaba en busca y captura, que había sido buscado por todas partes, por todas las ciudades, por todos los reinos. Este rey malvado había mandado a buscar a Elías, quería encontrarlo, ¿no? Lo estaban buscando por todas partes, por todos los reinos. Miren, mis hermanos, y si hay algo que nosotros podemos apreciar de la viuda de Sarepta, ¿eh? Y déjeme decirle que ahora es que lo veo, no lo descubrí en su momento, pero ahora leyendo este relato lo puedo ver. Ya hemos pasado el capítulo donde hablamos de la viuda de Sarepta, pero nosotros podemos apreciar de la viuda de Sarepta su discreción. Es algo que nosotros podemos apreciar de esta mujer. Porque noten, iglesia, que Elías estuvo allí aproximadamente en la casa de la viuda de Sarepta, estuvo aproximadamente 2 años. Estuvo 2 años allí en la casa de la viuda. Y nadie supo que Elías estaba allí. Entonces yo quiero que resaltemos la discreción de esta mujer, de esta viuda. Porque mire, ella podía haber entregado a Elías. Ella podía haberlo entregado y haber conseguido para ella y para su hijo unos buenos beneficios, una buena recompensa incluso. Cuando estaba Elías allí en su casa, el aceite y la harina se multiplicaban. Pero yo me imagino que al esta viuda entregar a Elías, ella podía conseguir mucho más que eso. Pero noten la discreción de esta mujer. Porque, mire, esta mujer estar calladita, el no delatar a Elías, el permanecer con esa discreción, el permanecer callada, de esa manera ella pudo guardar al profeta, pudo resguardarlo allí. Y por eso, mis hermanos, yo quiero resaltar eso, lo que es la discreción, porque eso fue algo que fue muy clave, fue una clave para el ministerio de Elías. Y yo quiero que también en esta noche, yo quiero también que esto podamos aplicarlo también a nuestras vidas. Yo quiero usar esto también como una aplicación para nuestras vidas, porque mire, el que nosotros, escúcheme bien, el que nosotros no estemos hablando de más, el que nosotros no estemos con murmuraciones y hablando cosas que no son y estemos hablando de más, eso es muy importante, porque eso va a ser una de las características, o digamos lo mejor, una de las virtudes de un cristiano, un creyente que es sabio. El ser prudente, el ser discreto, el no hablar de más. Incluso, de hecho, mira, dice Proverbios 17, versículos 27 al 28, dice que el que habla poco tiene sabiduría. Y dice en el versículo 28 que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. O sea, vean ustedes, Proverbios también nos habla y nos anima y nos exhorta a la discreción. Mire, déjeme decirle, yo personalmente, a medida que me voy alejando de la juventud, no es que me esté haciendo viejo, sino que me voy alejando de la juventud, como le decía el martes a Deji. A medida que me voy alejando de la juventud, hablo menos. Hablo menos, entonces eso yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Somos más prudentes para hablar y callamos cuando tenemos que callar y no somos tan, como dice Santiago, no somos ahora tan prontos para hablar, ¿no? Y eso fue algo muy importante en la viuda de Sarepta y quería también recalcar eso. Amén. Número 3, Dios cuida de su siervo. Él está pendiente de su siervo, de él. Dice el versículo 1, mire que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías. Y nosotros podemos ver aquí que a lo largo de este relato, podemos ver la relación tan íntima que tenía Elías con su Dios, la relación íntima que había entre ellos. Y vemos cómo el Señor le dice a Elías, haz esto, haz aquello, vete para aquí, vete para allá, y él lo obedece. Tenían una relación muy íntima. Y a pesar de que Elías
está en una situación, digámoslo, miserable, digámoslo de esta manera, nosotros vemos que Dios cuida de él. Y Dios sabe dónde está Elías y Dios lo dirige. Porque, mis hermanos, Dios es un Dios que dirige. ¿Eh? Dios nos dirige y Él quiere dirigirnos. Y Él dirige nuestras vidas siempre y cuando, escúcheme bien, nosotros nos dejemos dirigir por Él. Y Él nos dirige a través de su Santo Espíritu y Él nos dirige a través de su palabra. Pero ahora la pregunta es si nuestro corazón está en su palabra para que nosotros podamos obedecerle. Pero Dios es un Dios que dirige y lo vemos aquí en la vida de Elías. Dios tiene gente, número 4, Dios tiene gente, nosotros podemos ver que en este relato que Dios tiene gente en lugares estratégicos. Y esto es Abdías. No confundamos este Abdías con el profeta menor Abdías, no tiene nada que ver. Este es el secretario del rey. Aquí vemos a Abdías que podemos ver cómo Dios tiene gente en lugares estratégicos. Abdías era una persona que Dios puso en un momento dado, en un lugar estratégico, para ser usado en un momento específico en el ministerio de Elías. Dios lo puso allí. Y eso fue algo que pasó aquí. Porque miren, mis hermanos, imaginémonos por un momento lo que hubiese pasado. Yo quiero que ustedes se hagan ese cuadro en la cabeza. Elías y Acab se dividen. Acab y Abdías se dividen. Acab se va por aquí y Abdías se va por aquí. Y Abdías se encuentra con Elías. Y yo quiero que nos imaginemos por un momento qué hubiese pasado si el que se encuentra con Elías es el rey Acab. O sea, ahí hubiese pasado una tragedia. Pero Abdías fue ese hombre que ayudó al profeta Elías de una manera pacífica a que Elías pudiera enfrentarse con Acab. Pero no solo eso, dice también la palabra de Dios aquí que Abdías sirvió como protector de los profetas de Dios que muchos de ellos fueron asesinados por esta mujer perversa llamada Jezabel, esposa de Acab. Él protegió a 100 de esos profetas. Entonces, nosotros podemos ver allí cómo Dios orquestó todo o cómo Dios permitió que Elías viniera por el camino donde venía Abdías y no por el camino donde estaba Acab. Vean ustedes. Y todo esto es parte del control de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Y número 5, nosotros podemos ver también en este relato, mire que este rey malvado, Acab, tiene la cabeza en otras cosas. Si ustedes se pueden fijar en el texto, nosotros podemos ver cómo Acab, en vez de arrepentirse, ¿verdad?, por lo que estaba pasando, fíjense que él lo que está pensando es en los animales. En vez de pensar del pueblo, se supone que es el rey, ¿no? Se supone que es el rey y debe encontrar solución para su gente, solución para su pueblo. Está pasando una crisis, una sequía muy fuerte. Pero nosotros podemos ver que quien está al control es Dios por medio de su profeta y no este rey, no Abdías. Fíjense que Acab está desesperado y se ve obligado a buscar hierbas, a buscar alimento para el ganado. O sea, en vez de estar preocupado por su pueblo, ahora este rey Acab lo vemos haciendo el trabajo de un pastor de ganado. Y recuerden que para esa época el ser pastor era uno de los trabajos más miserables que habían, uno de los trabajos, uno de los oficios de menos categoría, más bajos que podía haber. Y este hombre estaba, fíjense, que no tenía la cabeza donde tenía que estarla, que estaba haciendo este oficio. Y acá no se da cuenta del trato de Dios hacia él.
Él tiene la cabeza en otras cosas. Él está pensando en los animales. Y la situación que realmente está pasando tiene su origen o su fuente en algo espiritual. Y Elías se lo dice, el profeta Elías se lo dice. Todo ese mal, todo lo que está pasando se debe a tu desvío, a tu idolatría, se debe al pecado, a la inmoralidad en la cual él ha llevado a todo el pueblo. Y él lo sabe, pero noten que no se da cuenta, Acab no se da cuenta que Dios está tratando con él. Y es triste, mis hermanos, mira, sería muy triste que Dios esté tratando en un momento dado de mi vida, esté tratando conmigo, esté tratando en un área específica de mi vida y no nos demos cuenta que Dios quiere mostrarme algo, que Dios quiere mostrarme un pecado en mi vida, que Dios está queriendo mostrarme algo. Y yo creo que una buena oración de nosotros en ese sentido es pedirle a nuestro Dios que por favor nos enseñe o nos haga sensibles a su voz, que podamos escuchar su voz. Cuando Dios está tratando conmigo, cuando Dios está tratando de mostrarme un pecado en mi vida, mostrarme algo en mi vida, que nosotros podamos ver cuándo es que Dios está tratando conmigo, porque Él quiere rectificar mis caminos, porque Él quiere que yo ordene mis caminos, o que quizás Él quiera hacerme ver que no estoy haciendo quizás lo que deba hacer. Y por eso una oración es, por favor, Señor, ayúdame a ser sensible a tu voz. Acab está pensando en otras cosas y no se da cuenta que Dios está tratando con él, que se tiene que arrepentir. En este caso específico, él tiene que arrepentirse. Y él está pensando en las cosas materiales y no que el pueblo está pasando o está sufriendo la sequía. Él está pensando en otras cosas. Y en el versículo 17 nos dice que sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, vean ustedes lo que le dice Acab en ese encuentro. Le dice Acab, empieza con una pregunta. ¿Eres tú el perturbador de Israel? Y Acab, fíjense ustedes que Acab en este momento se hace el ofendido. O sea, él se hace la víctima. Acab hace como que lo que está pasando no es por culpa de él. Que todo lo que está pasando, que todo el mal que está atravesando la nación es por causa de Elías. Miren, mis hermanos, y eso, esta reacción de Acab, del rey Acab, eso es muy común, eso es muy típico en el comportamiento o en el carácter de nosotros los humanos. Esto es muy normal en cada uno de nosotros, porque mire, cuando muchas veces nosotros nos sentimos mal, por alguna razón, por la situación que sea, nosotros nos sentimos mal, casi siempre nosotros buscamos un culpable, para hacernos las víctimas, para no sé a quién hacerle creer de que lo que está pasando no es culpa nuestra, sino de otros. Entonces buscamos un culpable y comenzamos a decir que otro fue el culpable de lo que me está pasando a mí, es culpable de mi desgracia, es culpable del malestar que ahora está pasando mi familia, la situación en la que estoy pasando. Es decir, que el problema o la culpa es de otro, no es mía, sino es de otra persona. Y repito, eso es muy común en el carácter de nosotros los humanos. Siempre estamos buscando un culpable. Y eso es lo que está aquí expresando el rey Acab. En este caso, una vez más, vemos que, mis hermanos, que el pecado, mire, el pecado nos enceguece, o sea, nos pone como ciegos. Y el pecado no nos permite ver las cosas como en realidad son. Nos entorpece. Esa es la palabra. El pecado nos entorpece, nos hace torpes. Y cuando nosotros le damos muchas veces rienda suelta a nuestros deseos, le damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros pecados, le damos rienda suelta a las cosas que nosotros quizás anhelamos, las cosas que nosotros queremos, mire, en ese momento nos alejamos de lo que es la sabiduría de Dios.
nos alejamos de la sabiduría de Dios y en ese momento, entonces yo ya no puedo pensar con lógica, yo ya no puedo pensar con sensatez. Y esto es algo, esto que está pasando con Acab es algo insensato, porque noten ustedes cómo este rey se atreve a decir que Elías es el que perturba a Israel. O sea, en todo caso, o en última instancia, sería Dios. Sería nuestro Dios el perturbador de Israel. Porque mire, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué hombre o qué ser humano puede o es capaz de retener la lluvia por 3 años? Ninguno. Solamente nuestro Dios. Esto solo lo hace Dios. Y esto lo sabe el rey Acab. Él sabe que solamente Dios puede hacer esto, pero su pecado lo tiene enceguecido. No piensa con sensatez. Pero fíjense que en su insensatez, en su torpeza, él está acusando al profeta Elías. Él está buscando a alguien a quien culpar. Él culpa a otro. Y eso, repito, iglesia, eso es algo común en nosotros. Mire, cuando nuestros caminos, en nuestra vida, nosotros estamos mal, hay pecado en nuestras vidas, muchas veces buscamos a alguien a quien culpar. Culpamos a otros. Culpamos a otros de lo que está pasando, de lo que estamos sufriendo, en lugar muchas veces de examinarnos a nosotros mismos, de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, de probarnos a nosotros mismos, qué es lo que está afectando realmente nuestras vidas, y pedirle a nuestro Dios que Él pueda darnos en su misericordia la humildad para reconocer nuestros fallos, para poder nosotros reconocer nuestros errores y reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Amén. Pero nosotros somos así. Si me pasa algo bueno, qué bueno que soy. Soy un máquina. Eso todo es gracias a mí. Pero cuando nos pasa algo malo, entonces eso lo hizo otro. Eso es por culpa de otro. Y así somos. Pero Elías confronta al rey Acab y le devuelve, fíjense ustedes que Elías le devuelve la acusación y le dice, en otras palabras, le dice al rey, tú eres el único responsable de lo que está pasando. Tú me acusas a mí de perturbador, pero en realidad tú eres el único responsable de todo lo que está sucediendo. Y noten que Elías no se intimida. Elías no se llena de temor. Él tiene una fe y una confianza en el Señor, una valentía que le ha dado el Señor por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Su fe se ha ensanchado, como les dije antes, y él ahora noten con qué valentía, con qué osadía habla a este rey y le dice o le hace ver lo que está pasando. Le dice que el problema es que él ha abandonado los mandamientos de Dios. ¿Qué es su pecado? ¿Qué es el pecado de Acab y de su mujer? Porque han llevado al pueblo a caminar por caminos de pecado, por caminos que son contrarios a los mandamientos de Dios. Y le dice, tu pecado es que has abandonado a Dios, has desobedecido los mandamientos de Dios, y no solamente eso, sino que te has inclinado a los Baales. Has adorado a los Baales. Y en este sentido, mire, yo creo que Elías lo que le está haciendo con Acab es hacerle un favor. O sea, si nosotros lo vemos de este lado, ¿verdad? Del lado de la misericordia, nosotros podemos ver que Elías lo está amando, porque le está diciendo a este rey malvado dónde está su error. Le está haciendo ver dónde está su error para que él pueda quizás rectificar sus caminos, para que él pueda reconocer su pecado, para que él pueda arrepentirse y para que él pueda encontrar misericordia. Pero Acab no escucha. Está enceguecido por su pecado. Pero a pesar de su maldad y su desprecio a Elías, mire, lo que sorprende es que en vez de en ese momento matar a Elías, Acab obedece las órdenes de Elías, porque era muy fácil en ese encuentro con Elías mandar a matar o él mismo matar al profeta Elías.
¿Cuántos profetas no habían matado ya entre él y su mujer? Era muy fácil otra vez matar a uno más. ¿Qué más da? Un profeta más del Señor muerto. Pero noten que en vez de eso, Acab obedece las órdenes de Elías. Elías le dice, yo no soy el que está perturbando a Israel, eres tú y tu padre que han hecho esto y que se han alejado de los mandamientos del Señor y ahora adoran a los Baales. Entonces le dice Elías, convoca entonces a una reunión del pueblo en el monte Carmelo y a los profetas de Baal y de Acera y convócalos allí en el monte Carmelo. O sea, es como si le estuviera dando una orden al profeta, al rey Acab. Y es como si Acab le dijera, sí, señor, porque no le dijo nada, dijo, sí, está bien. Es decir, Elías lo vemos con esa autoridad de Dios, con una autoridad de Dios. Y Acab, en vez de matar en ese preciso momento a Elías, no lo hace, no lo hace. Y en este punto, mis hermanos, yo quiero señalar, mis hermanos, mire que nosotros podemos ver aquí, leyendo este texto, mire, es increíble, pero yo quiero señalar, mis hermanos, mire que Dios está al control de todo. Y que nada, escúcheme bien, nada, absolutamente nada, puede llegar a nuestras vidas si Dios no lo permite. Todo tiene que pasar primero por el despacho de Dios. Y nada va a acontecer a nuestras vidas si Dios no lo permite. Acab no podía hacerle daño a Elías si Dios no lo autorizaba. Y en ese momento no estaba en la voluntad de Dios, no estaba en el plan de Dios que Acab matara a Elías. Eso no estaba en los planes de Dios. Él no podía hacerle daño al profeta porque Dios no lo quería así. Entonces Elías confronta a Acab y le hace ver su pecado y le dice lo que tiene que decirle. Y le dice lo que tiene que hacer. Y note que Acab no desafía, ni siquiera amenaza a Elías. No le dice nada. Esto solamente lo hace nuestro Dios. Y en todo esto, mis hermanos, nosotros podemos ver que Dios está al control de todo. Nosotros vemos a Dios orquestando todo. Vemos a Dios controlando todo, ordenando todo, para que Elías se encuentre. Fíjense que para este encuentro, todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios hace, primero hace que Elías se encuentre con Abdías. En vez de encontrarse con Acab, se encuentre con Abdías. Y vemos a Dios dándole la valentía y la osadía a Elías para hablarle y para que haga lo que tenga que hacer con el profeta Acab. Y mire, mis hermanos, esto nos habla de que Dios, escúcheme bien, Dios está involucrado de una manera activa en nuestras vidas. Dios no está de manos cruzadas. Dios está obrando en nuestras vidas de una manera activa, todos los días, en cada una de las situaciones nuestras, aunque sean las más difíciles que nosotros podamos afrontar, Dios está actuando en nosotros de una manera muy activa. Amén. Y el segundo acto de este capítulo es cuando Elías confronta al pueblo, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que leamos los versículos del 20 al 24. Esta es la segunda escena. Capítulo 18, versículos del 20 al 24, lo leemos y lo dejamos hasta ahí. Amén. Esta es la segunda parte. Ya Elías tiene ese encuentro con Acab y vamos a leer versículo 20 al 24. Dice, Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres.
que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y que lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepare el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya en el próximo estudio veremos cómo Elías confronta al pueblo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y que el Señor sea bendiciendo su palabra. Amén. Y con todo esto podemos ver que, como dice esta alabanza, tenemos un Dios fuerte, un fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, el gran vencedor, el que siempre vive y que siempre reinará. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantárselo a nuestro Señor. De Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo vive, fuerte Dios, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey.